Empaone datos curiosos de Europa que quizás no sabías. El pelo rubio en humanos se desarrolló en el norte de Europa, como una adaptación a la menor exposición solar, que facilita la síntesis de vitamina D. Los europeos consumen el 50% del chocolate del mundo, siendo Suiza y Alemania los países con mayor consumo. Reino Unido, que ha aportado a la ciencia a figuras como Newton, Darwin, Hawking o Fleming. Europa tiene el pueblo con el nombre más largo del mundo, Llanfairpwllgwyngyll Gogerychll Wyrndrobw Llantysiliogogogoch, que se encuentra en Gales y significa la iglesia de María junto al estanque cerca de los avellanos blancos. En Hungría nunca se brinda con cerveza. Se considera una falta de respeto a los héroes nacionales que murieron en la Revolución de 1848 contra el Imperio Austriaco, cuyas victorias celebraban los enemigos con esta bebida. El país más grande del mundo está en Europa. Rusia, con 17.098.242 kilómetros cuadrados. El Vaticano es el país más pequeño del mundo, tanto en superficie como en población. Tiene solo 0.44 kilómetros cuadrados. El animal nacional de Escocia es el unicornio, una criatura mitológica que simboliza la pureza, la nobleza y el poder. El Big Ben no es el nombre de la torre ni del reloj, sino de la gran campana que hay en su interior. La torre del reloj se llama Elizabeth Tower y forma parte del Palacio de Westminster, sede del Parlamento británico. La Sagrada Familia de Barcelona es una de las obras maestras del arquitecto Antoni Gaudí y uno de los símbolos de la ciudad. Su construcción comenzó en 1882 y todavía no ha terminado. Se espera que esté finalizada en 2026, coincidiendo con el centenario de la muerte de Gaudí. El Museo Británico de Londres es uno de los museos más importantes del mundo, con una colección de más de 8 millones de objetos. Sin embargo, solo un 1% de ellos está expuesto al público. Escocia es el lugar donde se inventó el golf, uno de los deportes más practicados del mundo. El primer registro escrito del golf data del siglo XV, cuando el rey Jacobo II lo prohibió porque distraía a sus súbditos de la práctica militar. Alemania es el país que más cerveza consume per cápita, con unos 107 litros al año. La cerveza es una bebida tradicional y cultural en Alemania. Alemania tiene más de 1.500 tipos de salchichas, que son uno de los alimentos más típicos del país. Alemania tiene más de 25.000 castillos, algunos de ellos considerados como los más bellos del mundo. Francia es uno de los países más visitados del mundo, con más de 80 millones de turistas al año. Entre sus principales atractivos están la Torre Eiffel, el Museo del Louvre, el Palacio de Versalles y la Catedral de Notre Dame. Francia es también el país que más quesos produce, con más de 400 variedades diferentes. Italia es el país que más sitios del Patrimonio Mundial de la UNESCO tiene, con 55. Entre ellos se encuentran monumentos históricos como el Coliseo de Roma, la Torre de Pisa, el Duomo de Florencia y la Basílica de San Marcos en Venecia. Italia es también el país que más vino produce y consume del mundo. El vino es una parte esencial de la gastronomía italiana, que incluye platos tan famosos como la pizza, la pasta y el risotto. Italia tiene la forma de una bota y está rodeada por 4 mares: el Mediterráneo, el Adriático, el Tirreno y el Jónico. Dentro de su territorio hay 2 países independientes, el Vaticano y San Marino. San Marino es uno de los países más antiguos del mundo. Fundado en el año 301 por un cristiano llamado Marino, que escapó de la persecución romana. Es una república parlamentaria que tiene solo 61 kilómetros cuadrados y unos 33.000 habitantes. Grecia es considerada como la cuna de la civilización occidental, ya que fue el lugar donde nacieron la democracia, la filosofía, el teatro y los Juegos Olímpicos. Entre sus aportaciones culturales se encuentran obras como La Ilíada y La Odisea, escritas por Homero. Grecia tiene más de 6.000 islas e islotes, pero solo unas 200 están habitadas. Las islas griegas son un destino turístico muy popular por su clima, su gastronomía y su patrimonio histórico.
Grecia tiene más de 2000 templos antiguos dedicados a diferentes dioses y diosas del panteón griego. El más famoso es el Partenón, situado en la Acrópolis de Atenas y dedicado a Atenea, la diosa de la sabiduría y la guerra. Irlanda es el país con más pelirrojos del mundo, donde el 10% de la población tiene el pelo rojo. La isla más grande de Europa es Groenlandia, que pertenece a Dinamarca. El río más largo de Europa es el Volga, que tiene una longitud de 3.690 kilómetros. El monte Elbrus es la montaña más alta de Europa, con una altitud de 5.642 metros. El lago Ladoga es el lago más grande de Europa, con una superficie de 17.870 kilómetros cuadrados. El desierto de Tabernas es el único desierto de Europa, con una superficie de 280 kilómetros cuadrados. Se encuentra en España, en el sur de la península ibérica. El aeropuerto del mundo donde se venden más chocolatinas es el de Bruselas, Bélgica. El país más rico de Europa es Luxemburgo, con un PIB per cápita de $108.000. El país más pobre de Europa es Moldavia, con un PIB per cápita de $3.500. El país con más volcanes activos de Europa es Islandia, con unos 130. La isla más grande de Europa que está habitada es Sicilia, en Italia. Portugal tiene el puente más largo de Europa, el Vasco da Gama, que mide 17 kilómetros. Une las ciudades de Lisboa y Sacabém y cruza el río Tajo. Suecia es el país con el mayor número de parques nacionales de Europa, seguida de Finlandia y Francia. El túnel más largo de Europa es el túnel del San Gotardo Base, en Suiza e Italia, que tiene una longitud de 57 kilómetros. Se inauguró en 2016 y permite atravesar los Alpes en menos tiempo y con menos emisiones. El castillo más grande de Europa es el Castillo de Praga, que se encuentra en la República Checa y tiene una superficie de 70.000 metros cuadrados. La cueva más grande de Europa es la Gruta de Postojna, que se encuentra en Eslovenia y tiene una longitud de 24 kilómetros. El edificio más alto de Europa es la Torre Lacta, que se encuentra en Rusia y tiene una altura de 462 metros. El parque temático más visitado de Europa es Disneyland París, que recibe unos 15 millones de visitantes al año. El país con más idiomas oficiales de Europa es Suiza, que tiene 4: alemán, francés, italiano y romanche. El país con más cervezas de Europa es Bélgica, que tiene unas 1.500, seguido de Alemania con unas 1.300. El país con más libertad de prensa de Europa es Noruega, que ocupa el primer puesto en el ranking mundial, seguido de Finlandia y Suecia. El país más joven de Europa es Kosovo, que se independizó en el año 2008. El deporte más popular en Europa es el fútbol. El castillo más antiguo de Europa es el Castillo de Windsor, situado en Inglaterra, fundado en el año 1066. La catedral más antigua de Europa es la Catedral de San Pedro, situada en Roma, fundada en el año 324. El puente más antiguo de Europa es el Puente de Rialto, situado en Venecia, construido en el año 1591. La cascada más alta de Europa es la Cascada de Gavarni, situada en Francia con una altura de 422 metros. El volcán más alto de Europa es el Monte Etna, situado en Italia, con una altitud de 3.329 metros. Si quieres saber más curiosidades y datos interesantes, no olvides suscribirte a Paone Datos y activar la campanita para no perderte ningún video. También puedes dejarnos un comentario, un like y compartir este video con tus amigos.